Bien, jóvenes, buenos días a todos y a todas. Buenos Nati días. Hidalgo, ahí recién llegó. Ya. Espero que hayan estado bien durante este tiempo. Entonces, vamos a comenzar nuestra clase, nuestra segunda clase, me parece, con respecto a los contenidos de histología. Como le comentaba a Lisette, por si alguien no llegó, no había llegado, la verdad que la clase comienza a las 9:40 y por problema técnico de Zoom yo tengo que colocar 9:30, pero la clase comienza a las 9:40, así que tranquilos y vamos de acá en adelante, vamos a comenzar a las 9:40. Así que por el momento, mientras salen de la otra clase, pueden ir a tomarse un café y eso, ¿ya? Bien. No sé si hay algunas consultas, preguntas con respecto al programa y a lo poco y nada que pasamos de los contenidos en la clase pasada. O si alguien tiene alguna duda. Bien, parece que no. Una cosa, Entonces, profesor, vamos a las comenzar. grabaciones, ¿usted por qué medio las sube? ¿Las grabaciones? Eh, Yo se las mando a Fernando y Fernando la distribuye a ustedes a través de Drive. Excelente, muchas gracias. Ya. Bien. ¿Alguna otra pregunta? Bien, entonces vamos a comenzar. Yo les comentaba de que el estudio de los tejidos, de lo que conlleva la histología, se centra en principalmente lo que es la célula, ¿no es cierto? Vamos a recordar un poco nuestra biología celular y entender, ¿no es cierto?, que el buen funcionamiento de una célula en un tejido significa que el tejido está normal. Cuando estas condiciones se alteran, ya sea por algún efecto externo o interno, como es el caso de la apoptosis o la muerte celular programada, ustedes me imagino que recordarán eso, entonces en ese momento comienzan una serie de alteraciones, primero en la célula y posteriormente el tejido y luego el órgano y el organismo. Entonces así ocurren las situaciones de alteración de tejidos en nuestro organismo. Entonces, moraleja, lo que hay que tener siempre presente es el buen funcionamiento celular. El día de mañana, ustedes cuando vean la unidad de histopatología, entonces en ese momento seguramente el profesor recalcará cómo están, lo importante que deben ustedes darse cuenta de cómo está el tejido, cómo están funcionando las células. Entonces, este esquema es simplemente, acá hay un esquema de lo que es la célula para recordar nada más lo que es membrana celular, lo que es citoplasma, lo que es membrana nuclear, lo que es el núcleo, ahí está la eucromatina, heterocromatina. Recuerden que cuando comienza el proceso de replicación, de mitosis, entonces allí se condensan los cromosomas de la especie. Bueno, acá al lado derecho tenemos una célula también a microscopía electrónica, ¿no es cierto? Microscopía electrónica de transmisión. Y se ve exactamente lo mismo, los núcleos, los lisosomas, el núcleo, perdón, los lisosomas, el ribosoma, el Golgi, el retículo, en fin, todos los elementos típicos de una célula. Entonces, eso creo que lo habíamos visto en la clase pasada y también hablé de esto, de la mitosis, lo importante que era la mitosis. Acá tenemos, uy,
Ya. Entonces, como les decía, acá esta diapositiva representa al lado izquierdo lo que es la mitosis vegetal. Recuerden que acá la presencia de centriolos no está presente. En cambio, en la mitosis animal sí lo está, que es el esquema y la fotografía que tenemos al lado derecho. Y en la parte inferior hay una mitosis anormal. Recuerden que cuando la metafase está, uno de los estados de la mitosis, ¿no es cierto?, es la metafase. Y eso significa que los cromosomas se alinean en la placa ecuatorial. En este caso, acá está en la célula en estado mitótico, pero presenta una anormalidad, en el sentido que los cromosomas están alineados en ambos sentidos, en forma longitudinal y transversal. Entonces, esas son las condiciones que ustedes deben darse cuenta cuando existe una proliferación en el tejido que están observando, siempre y cuando, ¿no es cierto?, estén determinando si corresponde a una normalidad o a una patología. ¿Ya? Entonces, eso es lo que quiero dar a entender con esta diapositiva, que simplemente es un proceso biológico que ustedes ya deben conocer, que es la mitosis. Pero todo parte de esta estructura, de lo que es la célula. ¿Ya? Bien. No sé si hay alguna pregunta o algún alcance que quieran hacer. No, ninguno. Bien. Entonces, continuamos. Bien. Lo otro que yo quería es darles más o menos una idea de cómo ha ido avanzando la microscopía, que el microscopio es un instrumento muy importante, en este caso para la histología, para la microscopía. Entonces, como ya lo vimos en nuestros remediales, ¿no es cierto?, algunos sabían manejar bastante bien el microscopio, pero otros como que faltaba un poquitito. Pero en el fondo todos lograron el objetivo, que era ver las muestras histológicas. Entonces, acá hay una pequeña definición. Dice que el microscopio es un instrumento óptico que permite la observación detallada de la estructura imperceptible a los humanos. Eso es cierto, lo que nosotros no podemos ver, ¿no es cierto?, en aquellas muestras histológicas que están realizadas mediante el proceso de, ¿cómo se llama?, de las técnicas histológicas. No podemos ver. Por ejemplo, acá yo les puedo decir de que acá tengo un hígado, pero no puedo ver los hepatocitos. Bárbara del Río, ya. Entonces, la única forma de verlos es a través de un microscopio, de un instrumento que permita observar esos lobulillos y posteriormente los hepatocitos. Entonces, esa es la idea del microscopio. Bueno, pionero de la microscopía. Acá este individuo, lo que es Kepler, es un astrónomo alemán. Como ustedes se preguntarán, ¿qué tiene que ver un astrónomo con la microscopía? Pero simplemente lo coloqué por el hecho que este señor perfeccionó la óptica, es decir, los lentes de los cuales están construidos la parte óptica, el ocular, los objetivos del microscopio, allí está construido por lentes. Entonces, la calidad de la óptica es sumamente importante para poder observar una muestra en perfectas condiciones. Entonces, ese es el aporte de este señor, de este investigador, de este astrónomo, con respecto a la microscopía. Después, seguramente también ustedes en sus colegios, su profesor de biología o profesor les habló de Hooke, ¿no es cierto?, que las primeras observaciones las realizó
en el corcho, ¿no es cierto? Viendo las celdillas de esta estructura del corcho de las células del vegetales, que eran en el fondo era lo que él observaba, eran las paredes celulares de la célula. Y él acuñó el nombre de célula. Entonces allí comienza a nombrarse en el 65, 1665, a lo que observaba el nombre de célula. Después, en el 1835, Schleiden y Schwann proponen la teoría celular, ¿no es cierto? Proponen, ¿no es cierto?, que una célula proviene de otra célula. Entonces, allí ya comienza a estudiarse bastante bien lo que es los distintos tipos de célula también. Acuérdense la vaina de Schwann, que es la vaina, ¿no es cierto?, que rodea a la prolongación neuronal. Después está en el 1876, Abel utiliza el objetivo de inmersión. Seguramente su profesora o yo también me recuerdo que algo mencioné con respecto al objetivo de inmersión en los remediales, en el sentido de que había un objetivo en el microscopio que tiene un color blanco, una aureola blanca. Entonces, ese objetivo es de 100X y se utiliza con aceite de inmersión. Eso significa que entre la muestra, entre la preparación, el portaobjeto, donde está la muestra, donde ustedes están observando, y el objetivo que está sobre él, tiene que haber entre medio un medio acuoso que es el aceite de inmersión. Entonces, ese medio permite ver con mayor claridad y nitidez la célula que estamos observando. Entonces, a eso se le llama objetivo de inmersión. Entonces, ¿y qué significa eso? Que con esa condición podemos observar con mucha mejor claridad una célula o el tejido que estamos observando. Y también, lo más importante, da un mayor aumento al observado. Después está Rezio en 1881 y comienza a describir los tejidos animales. Entonces, él comienza a diferenciar lo que es el tejido nervioso, del tejido adiposo, del cartílago, del hueso, en fin, los distintos tipos de tejido que nosotros tenemos en nuestro cuerpo. Y luego, en el 1900, ya ahí comienza, ¿no es cierto?, 1906, hay varios investigadores asociados a la microscopía y voy a mencionar estos que me parece bastante importante. El médico que es Santiago Ramón y Cajal, el médico que también es Golgi, que ellos obtuvieron su premio, el Nobel de Medicina, por los trabajos en neurocitología. Ellos trabajaron con lo que es las neuronas. Acá hay una diapositiva donde se ve al lado derecho a este médico que es Santiago Ramón y Cajal. Los tratados de neuroanatomía hoy día son tan válidos, son un clásico, porque todos los estudiantes de medicina los leen, los ven, porque la descripción que hace este médico con respecto a sus estudios en la neuroanatomía son sumamente importantes y son valideros hasta hoy en día. Entonces, ambos investigadores, Santiago Ramón y Cajal, que es español, y Golgi, que me parece que es francés, ellos obtuvieron el Nobel de Medicina por sus trabajos en neuroanatomía. Después tenemos a Carl Zeiss, que este señor perfeccionó la óptica y hasta el día de hoy, ¿no es cierto?, todavía hay unos microscopios por allí, tanto electrónicos como microscopios ópticos, que llevan la marca de este señor, de este investigador, y son microscopios alemanes muy cotizados, muy buenos, que hasta el día de hoy se pueden adquirir, ¿ya? Entonces, eso es con respecto a lo que yo les quería comentar en relación a la microscopía, que es un instrumento que nos permite a nosotros en la histología ver con mayor detalle tanto las células como los tejidos. Bien,
Eso es, jóvenes. ¿Alguna pregunta? Bien, parece que no hay ninguna pregunta, por lo tanto vamos a pasar a lo que es los tipos de microscopio. Acá tenemos, ¿no es cierto?, los tipos de microscopio. Esto simplemente para redondear un poco de cómo vamos a llegar a lo que es las técnicas histológicas, que es nuestro primer, pero considero que no está de más poderles explicar un poco cómo son los microscopios y qué función tienen. Porque si bien es cierto, el día de mañana aquel que se especialice en anatomía patológica tendrá que usar, ¿no es cierto?, estos instrumentos para poder observar los tejidos. Entonces, paso a describir el microscopio compuesto. Muchas veces los alumnos piensan porque tiene energía eléctrica, dicen que es un microscopio electrónico. No lo es un microscopio compuesto, ¿ya? Y lo digo esto porque lo he escuchado en los alumnos cuando recién ingresan a los primeros años de universidad. Entonces, aclaro que este es un microscopio compuesto y es el microscopio que nosotros utilizamos en nuestros laboratorios, ¿ya? Entonces, en la parte inferior basal, acá está la fuente de luz. Ustedes ven acá este instrumento, ¿no es cierto? Debajo de él está la ampolleta que permite emitir los rayos luminosos y que se dirigen a esta zona que es la platina, que es donde nosotros colocamos la muestra. Allí están las pinzas para poder colocar la muestra, y esta estructura, este vástago que está acá, es la parte del carro vernier que permite desplazar la muestra hacia anterior y hacia posterior y hacia los lados, la izquierda y la derecha, según lo que nosotros queramos observar, ¿ya? Lo otro, esto donde está acá la marca, el Olympus X21, esta estructura se llama columna, la columna del microscopio. Al igual como nosotros tenemos nuestra columna, ¿no es cierto? Esto también tiene una columna. Y en la parte inferior, como ustedes ven acá, esta estructura de color negro, corresponde a los tornillos de focalización que tenemos en la parte interna al macrométrico, es decir, me permite hacer movimientos gruesos, rápidos de la platina, y en la parte externa, por fuera, está el micrométrico. Eso significa que permite hacer movimientos más finos y poder enfocar con mayor claridad la muestra que estamos observando. Entonces, y luego, como les mencionaba acá, en esta estructura que se llama revólver, están los objetivos. Los objetivos hay en un microscopio común y corriente, hay 4 objetivos. Uno que es de 4X, que ven acá un color rojo en la parte inferior del objetivo. 4X, que es el aumento de ese objetivo, 10X, 40X y 100X. Acá está el objetivo de inmersión que les mencionaba recientemente. ¿Ven? Tiene un anillo que rodea de color blanco. El de 40X es azul, el de 10X es amarillo y el de 4X es rojo. Entonces, estos son los objetivos. Bien, y acá en la parte superior están los oculares. El microscopio puede ser biocular o monoocular, es decir, tener un solo ocular o 2 oculares. Por lo tanto, en este caso, los microscopios que nosotros tenemos en nuestro laboratorio es biocular. Entonces, nosotros podemos observar tranquilamente con los 2 ojos. Y eso es importante también porque muchas veces el observar al microscopio produce un dolor de cabeza tremendo.
pero es simplemente porque nosotros no sabemos graduar bien la óptica, el aumento del microscopio y alinear los oculares de acuerdo a nuestra visión. ¿Por qué? Porque no todos tenemos los ojos en el mismo lugar, algunos más a los lados, otros más centrados. Entonces, la ventaja del microscopio biocular es que permite centrar nuestros ojos, alinearlos mejor, esa es la palabra correcta, alinearnos a nuestra vista y de tal forma que yo pueda ver una sola circunferencia, un solo campo al observar al microscopio, porque cuando observo dos, tres allí, es ahí donde comienzan, ¿no es cierto?, los dolores de cabeza. Entonces, la óptica de los oculares es de 10x. Normalmente en los microscopios es de 10x. Hay algunos microscopios, he visto, que tienen 15 y 20x de aumento, ¿ya? Pero eso es más que nada para investigación. Pero lo normal, lo que utilizamos nosotros en docencia, tienen 10x. Entonces, cuando yo multiplico el aumento de los oculares por el aumento de los objetivos, obtengo el poder de aumento. Por lo tanto, 10 por 4 son 40. Mi poder de aumento es de 40x. Así sucesivamente es 10x, 400x y 1000x, que es con el objetivo de inmersión. ¿Ya? Entonces, ese es el poder de aumento. Acá en la parte de los oculares también hay otra ventaja con respecto a la óptica, que es bastante interesante conocerla y yo creo que el profesor de biología celular le debe haber explicado qué es las dioptrías. Aquellas personas que tienen problemas a la vista, que usan lentes, acá, y si por X motivo se olvidaron los lentes o quizás interfiere acá con la observación, yo puedo graduar de acuerdo a la óptica que le han dado a los lentes de la persona las dioptrías correspondientes, que puede ser más 1, más 2, más 1,5, en fin, lo que ustedes tengan de aumento en su óptica, en sus lentes. Entonces, eso es más o menos a grandes rasgos de lo que es el microscopio compuesto. Y dadas las circunstancias de lo que es la pandemia, ¿no es cierto?, he querido explicarles un poco de las partes y las ventajas de este microscopio compuesto, que es el que nosotros normalmente utilizamos en nuestros laboratorios. No sé si hay alguna pregunta con respecto a este instrumento, al microscopio compuesto. Yo tengo una consulta con respecto al control de las dioptrías del microscopio y quería saber si Ya, también sirve para los aumentos negativos, por ejemplo, para las personas con bueno, miopía. exacto, sí. Yo acá en las dioptrías, ¿no es cierto? Hay uno de los objetivos, uno de los oculares, perdón, es fijo. Entonces, lo que primero se hace es uno de los ojos, graduarlo a esa distancia y en ese momento tú observas bastante bien la muestra. Bien, pero el otro ocular es removible, o sea, es graduable. Por lo tanto, con el otro, tu otro ojo, que puede que tenga una patología o así indistintamente, ¿no es cierto? Yo esa óptica la puedo graduar con las dioptrías que tiene el ocular. Entonces, cuando yo, de acuerdo al movimiento que he realizado, veo una circunferencia en el cual los tejidos los veo con claridad, con una buena observación, eso significa que en ese momento yo tengo el aumento correcto y que correspondería a mi óptica, ¿no es cierto?, para poder seguir viendo. Esto contribuye, como les decía, también a disminuir los dolores de cabeza, porque la verdad de las cosas, cuando uno pasa 2, 3, 4 horas en el microscopio, sí que nos afecta el dolor de cabeza. ¿Ya? Eso es máximo, no sé si te aclaro. Sí, profesor, muchas gracias.
Ok. ¿Alguna otra pregunta? Bien. Profesor, El otro microscopio que está... Dígame, dígame. profesor, ¿en todos los microscopios compuestos los lentes van a tener un aumento de 10 o en algunos puede tener más aumento, por así decirlo? ¿El 10X los oculares o los Sí, objetivos? en los oculares. Sí, como te contaba, hay algunos microscopios en los cuales me ha tocado trabajar, principalmente microscopios de investigación, en donde los oculares tienen un aumento de 15 y de 20X, ¿ya? O como también se pueden intercambiar, ¿ya? Pero son escasos. Yo, en mi todo recorrido he visto como 3 4 microscopios en esas condiciones, ¿ya? Pero principalmente se utilizan en investigación. Eso es Christopher, me parece. Sí, sí, muchísimas gracias. Ok. ¿Alguna otra pregunta? Bien. Lo que tienen al lado, el microscopio de disección, también es llamado lupa. Nosotros, el área biología, ocupamos bastante esta lupa cuando hacemos zoología de invertebrados o botánica, sistemática de botánica. Vemos la nervadura de las hojas, vemos, no sé, pues si estamos observando un coleóptero, que es lo suficientemente grande para y que impide colocarlo en el microscopio, pero está en un punto medio de la observación de nuestros ojos. Entonces, mediante este instrumento que prácticamente tiene las mismas condiciones, ¿no es cierto? Acá hay un solo objetivo, tiene los oculares, tiene la columna, tiene la fuente de luz, tiene el macrométrico y un micrométrico para agradar un poco, afinar un poco la observación, pero la óptica que presenta es menor, o sea, no es tan grande como en el caso del microscopio compuesto. Entonces, a esto se le llama lupa o microscopio de disección. Bien, bien. Hay otros microscopios, hay otros que son bastante ya más complejos, que es como el que se muestra acá, un microscopio de contraste de fase y también al mismo tiempo es un microscopio invertido. ¿Cuál es el concepto de invertido? Es que los objetivos están debajo de la platina. Si ustedes se dan cuenta, acá está la fuente de luz, al contrario de lo que observábamos en nuestro microscopio compuesto, ¿no es cierto? En que la fuente de luz está debajo. En cambio, en este microscopio de contraste de fase e invertido, la fuente de luz está en la parte superior. Como también acá en esta estructura que ustedes ven, podemos colocar distintos tipos de filtros para que pase la luz. Incluso podemos colocar filtros para transformarlo en un microscopio de luz polarizada. Entonces, allí colocamos los filtros correspondientes y la muestra sigue colocándose acá en la platina. La platina igual puede desplazarse tanto a la izquierda como a la derecha, ¿no es cierto? Hacia arriba, hacia abajo, en fin. Y, y los oculares están acá. Entonces yo puedo ver fácilmente lo que tengo sobre la platina. Acá están los tornillos micrométricos y macrométricos. En esta otra posición yo puedo colocarle una cámara fotográfica, en fin. Ahora, ¿cuál es la utilidad de este microscopio? Principalmente se utiliza cuando se hace cultivo celular. Las placas para el cultivo celular, acá tengo algunas, por ejemplo, se las voy a mostrar. Eh, a ver, estas placas que ustedes observan acá es para realizar
cultivo celular. Entonces, como ustedes se pueden dar cuenta, son bastante grandes. Entonces, lo que sucede es que yo sobre la platina del microscopio, allí coloco esta placa y en cada uno de estos pocillos tengo células en cultivo. Entonces puedo ver claramente si están aumentando, disminuyendo, cómo va mi experimento con células que estoy cultivando, en fin. Entonces eso este microscopio en particular me permite utilizarlo para lo que es cultivo celular. Entonces, este es un microscopio de contraste de fase o también microscopio invertido. Hay otros microscopios, como el que estamos acá a la derecha, que es el microscopio de fluorescencia. Más adelante vamos a ver lo que es los anticuerpos, eh, cómo funciona. Entonces, los anticuerpos yo puedo colocarle algún fluorocromo, que puede ser DAPI, rodamina o FIXE, de tal forma que cuando yo observo al microscopio, tienen también todos los mismos instrumentos oculares, objetivo, platina, micrométrico, macrométrico, eh, pero lo que tiene acá atrás es una fuente de luz que es una ampolleta de tungsteno. Entonces, esa luz permite hacer o incidir sobre los fluorocromos de rodamina o DAPI y yo los puedo visualizar. Como ustedes ven acá en la pantalla del computador, acá hay células y se ven de un color rojo, verde o celeste. Vamos a volver a ver una diapositiva más adelante para tener esto más claro. Pero lo que yo quiero destacar que este microscopio, mediante esta luz de tungsteno, me permite identificar diferentes tipos de organismos, como también diferentes tipos de células en un tejido que estoy observando. ¿Ya? Entonces, este es el microscopio de fluorescencia. Luego, bueno, ya hablé del microscopio de luz polarizada y después tenemos el microscopio de campo oscuro. Entonces, en este otro microscopio yo puedo graduar la luz y contrastar principalmente para ver tejidos frescos, ¿ah? El microscopio de campo oscuro. En fin. Y hay un microscopio que no lo he colocado acá, pero que seguramente ustedes en sus papers que han leído o seguramente alguien les ha comentado, que es el microscopio ¿cómo se llama? Aparte de luz polarizada, el confocal, el famoso microscopio confocal. Este microscopio, nosotros estamos acostumbrados a mirar imágenes en 2D, en dos dimensiones. La ventaja del confocal es que permite ver una célula en 3D, en tres dimensiones. Entonces, lo que hace este microscopio es ir haciendo cortes de lo que se está observando y luego mediante un programa de computación muestra la figura de la célula en tres dimensiones, entonces le da un volumen. Este microscopio de confocal es espectacular, para la investigación es espectacular. Y hoy día casi todos los laboratorios lo tienen y no sé si acá en el hospital en anatomía patológica tendrán uno, por lo menos me parece que no. Pero eso es con respecto a estos dos microscopios que tenemos, que les presento y que es bueno que ustedes sepan que existen. No sé, ¿hay alguna pregunta, alguna consulta? Profe, Dígame. ¿cómo se llamaba la luz que está en la imagen de la derecha? Es una ampolleta de tungsteno. Ah, ya, ya. Gracias, profe. Ya. Esa ampolleta hay que cuidarla bastante, ¿ah? Tiene horas de uso. No sé, no me acuerdo, creo que son 500 horas nomás, ¿ya? Entonces, y es bastante cara, así que por lo tanto hay que cuidarla bastante. Eso es, me parece, Lisa, ¿no? Lisa preguntaba. Sí, profe, gracias. Bien. ¿Alguna otra pregunta?
Bien, y llegamos al top de lo que es la observación microscópica, los microscopios electrónicos. Dos tipos de microscopía electrónica, el microscopio de transmisión, que es este que está acá, y el microscopio de barrido, electrónico de barrido. Entonces, como ustedes pueden ver, son instrumentos bastante grandes, ¿ah? Incluso se necesita una pieza entera, un laboratorio entero, para colocar ambos microscopios, o uno y uno, por supuesto. Y esa pieza debe tener cierta condición de temperatura, no debe sobrepasar los 18 grados Celsius. Entonces, y también la parte estática de la pieza también tiene que ser controlada, ¿ya? No puede haber cargas positivas ni negativas, tiene que haber un ambiente neutro en ambos tipos de microscopios. Entonces, antes de instalar un microscopio electrónico, se debe tener en cuenta todo eso, colocar una malla de Faraday, no sé si ubican en física, ¿no es cierto? En fin. Y una vez teniendo el ambiente en buenas condiciones para instalar el microscopio, se coloca este instrumento que es bastante importante en la investigación biológica. Entonces, paso a describir el microscopio electrónico de transmisión. La fuente de electrones está acá arriba, en la parte superior. Allí, ¿no es cierto?, cuando se le da cuerda o comienza a funcionar el microscopio, es desde este punto donde van a aparecer los electrones y van a atravesar esta estructura que es ¿cómo se llama? El cañón. Por acá bajan los electrones y nosotros por este orificio que está acá, por allí colocamos la muestra para observar. Entonces se abre esto, se retira, se coloca la muestra en un sistema que tiene adentro como vástago y después se introduce nuevamente y se cierra. Y al mismo tiempo se hace vacío en la columna, en el cañón, ¿ya? Se hace vacío y queda allí la muestra ya para ser observada. Puede ser observada a través de, primero, de los oculares que están acá debajo. Acá en la parte inferior hay una pequeña pantalla donde yo puedo ver lo que estoy observando, o también se puede observar a través de la pantalla de un computador pequeño. Este microscopio es un poco antiguo, ¿ah? Es del 2002 más o menos. Y hoy día tienen unas tremendas pantallas, son espectaculares, muestran muestras en colores. En fin. Entonces, de esa forma yo puedo ver acá la imagen que estoy observando al microscopio electrónico de transmisión. Entonces, los electrones atraviesan la muestra y de esa forma se forma la imagen. Entonces, allí la puedo observar. Este es el microscopio electrónico de transmisión. El microscopio electrónico de barrido tiene casi los mismos principios y acá en este sector se puede colocar la muestra, ¿no es cierto? Acá está la fuente de electrones, atraviesan, y la diferencia con el microscopio electrónico de transmisión es que los electrones, en este caso, llegan a la muestra y rebotan. Entonces, al rebotar, allí se forma la imagen. Se forma una imagen más o menos tridimensional, ¿ya? Entonces, es bastante interesante la microscopía electrónica de barrido, ¿ya? Hoy día se ha solucionado bastante algunos problemas de la microscopía electrónica de barrido que antiguamente necesitaba que la muestra fuese cubierta con polvo de oro, o sea, tenía todo un proceso. Hoy día la muestra se puede colocar fácilmente y observarla. Otra cosa importante es que también este microscopio electrónico de barrido puede identificar metales, ¿ya? Entonces, si una muestra
X, no sé, de las momias chinchorro, que dice que tenían arsénico, que tenían plomo. Entonces, este microscopio, aparte de entregar la imagen, acá que ustedes ven, también entrega un gráfico. En este gráfico puede decir que la cantidad de metal de plomo, ¿no es cierto?, es alta, que la cantidad de cobre es menor, en fin. Entonces, la ventaja de estos microscopios electrónicos de barrido es que también nos pueden aportar con datos importantes de la presencia de los metales que están en la muestra. Bien, eso es con respecto a los dos tipos de microscopios, el microscopio electrónico de transmisión y el microscopio electrónico de barrido. ¿Alguna pregunta? ¿En qué tipo de investigaciones se ocupan más este tipo de microscopios? Cualquier tipo de investigación, desde eh, la biología básica hasta la arqueología, también la patología. Por ejemplo, me comentaba el médico que está en anatomía patológica, ¿cómo se llama? El Ortega, me decía que él en algún momento tuvo que trabajar con microscopía electrónica en su perfeccionamiento. Entonces, en todo momento, y me contaba de que las muestras de riñón con respecto a lo que es cáncer de riñón se ven a microscopía electrónica también, ¿ya? Entonces, la respuesta es en toda investigación, en lo que se te pueda ocurrir o principalmente en la que necesites una observación más detallada, allí está la microscopía electrónica para ser usada. Y siempre y cuando tengamos el aparato, porque te diré que este no es un aparato, no es un instrumento barato y su mantención también es bastante alta, ¿ya? Eso, Christopher, ¿no? Sí, muchas gracias. Bien. ¿Alguna otra pregunta? Bien. Las imágenes que entrega acá, buah, he colocado algunas imágenes para que más o menos se den cuenta la diferencia. Y a mano izquierda está una imagen de microscopía electrónica de transmisión, donde se observa el epitelio del intestino delgado. Entonces, lo que ustedes ven acá es el núcleo basal de estas células cilíndricas, en la superficie la famosa chapa estriada, y al centro está las células caliciformes. Recuerden ustedes que en el intestino, en la tráquea, existen estas células caliciformes que son glándulas unicelulares que permiten, que lubrican la superficie del epitelio. Entonces, allí vemos con claridad el núcleo de esta célula, vemos la estructura del Golgi, que es la que produce estas vesículas de glucoproteína, y la acumulación de estas vesículas en la parte apical del citoplasma. Entonces, acá está la célula caliciforme. Y como ustedes ven, es semejante a un cáliz y por eso que su nombre es así. Luego está al otro lado, siguen las células cilíndricas de este epitelio. En la parte BM acá es la membrana basal. Acá está la membrana basal, que es el lugar donde se adosan todos los epitelios, ¿ya? Entonces eso lo vamos a ver más adelante también en nuestras clases. La membrana basal, que es sumamente importante. Allí una serie de estructuras, ¿no es cierto? Proteínas de adhesión celular, en fin. Y acá a mano derecha está lo que es la microscopía electrónica de barrido, en donde está el núcleo. Ustedes lo que les comentaba que inmediatamente vemos un volumen. Por ejemplo, el núcleo se ve bastante más voluminoso. Estas estructuras que ustedes ven acá corresponden a las mitocondrias de la célula, como también acá lo que es retículo, en fin, parte del Golgi.
Entonces, esa es la diferencia entre la microscopía electrónica de transmisión y la microscopía electrónica de barrido. Bien, no sé si hay alguna pregunta. Bien, y vamos a pasar a los métodos de estudio de la célula. Entonces, con lo anterior, concluyo con lo que es la microscopía, es decir, los instrumentos a nosotros, que nos permite a nosotros ver con mayor claridad los distintos tipos de tejidos, los distintos tipos de células. Comencé desde lo más básico de lo que nosotros usamos en nuestro laboratorio hasta al top de la observación microscópica, que son los microscopios electrónicos. ¿Ya? Entonces, dejo de lado la microscopía y no sé si alguien tiene alguna pregunta, perdón, antes de comenzar con los métodos de estudio de la célula. Bien. Entonces, comenzamos con el examen inmediato o al fresco. Bueno, no sé, bueno, ustedes el año pasado no tuvieron biología práctica, o sea, los laboratorios, pero me imagino que el profesor les debe haber comentado de cómo se obtenía un tejido o cómo se observaba células, por ejemplo, cuando uno quiere observar mitocondria, núcleo, lo que hace es obtener un raspado de mucosa bucal interna, ¿no es cierto? Colocarla en el portaobjeto que está acá, limpio por supuesto, y luego agregarle una tinción básica que puede ser azul de metileno o verde jano, y después colocarle el cubreobjeto para poder observar esa célula. ¿Qué puedo observar yo? Puedo observar con claridad el límite celular, puedo observar el núcleo, por diferencia puedo observar el citoplasma, puedo observar unos puntitos verdes o azules que están en el citoplasma, que corresponden a las mitocondrias, en fin. Entonces, o también puedo observar, como coloqué acá, una araña, ¿no es cierto? Una araña de rincón, y la puedo aplastar, ¿no es cierto? Y ver con mayor claridad sus prolongaciones, sus patas, cómo tiene sus pelillos, en fin. Entonces, ese es un examen inmediato o al fresco. ¿Por qué? Porque yo lo preparo en el momento. Y allí se agrega la muestra, ¿no es cierto? Acá está el proceso, acá en la diapositiva de cómo se hace, se agrega la muestra, se agrega la tinción, después se coloca el cubreobjeto, se eliminan las burbujas que puedan existir y se va a observar al microscopio. Entonces allí al microscopio es lo que yo les he comentado, que puedo observar el núcleo, el citoplasma, el límite celular. Pero lo curioso es que esta muestra no se puede preservar en el tiempo. Cuando mucho demorará, permitirá una observación buena durante el tiempo que transcurre el laboratorio, es decir, 1 hora, 2 horas. Pero posterior a eso, la muestra comienza con un proceso de deshidratación y ya no podemos observar con claridad lo que habíamos observado al comienzo. Entonces, en eso consiste el examen inmediato al fresco. Las ventajas están en que puedo observar en forma rápida esa célula, pero la desventaja está que no la puedo conservar. Entonces, acá debajo, ahí dice que puedo observar el material vivo, es una muestra temporal, lo que les acabo de decir. Puedo utilizar colorantes vitales como el azul de metileno, el verdejano, el rojo neutro o suero fisiológico, ¿ya? Todos esos colorantes puedo yo utilizarlos para observar con mayor claridad el núcleo, la membrana, el citoplasma, en fin. Entonces, a esto yo le llamo examen inmediato o al fresco. Y es posiblemente lo que ustedes en su momento, en su liceo, puede que lo hayan hecho también. Entonces, es simplemente recordar con esta explicación lo que ustedes en algún momento hicieron en su liceo. No sé si está claro esto o necesita alguna otra explicación.
está claro, profesor. Vale, gracias, Daniela. Bien. Con respecto al otro tipo de examen, que es el mediato, como dice acá, eh, perdón, acá en el siguiente dice, acá, el examen mediato o lo que es las técnicas histológicas. Pero previo a eso, tengo que tener presente algunos conceptos o conocimientos básicos de la biología celular, que también seguramente en su laboratorio se los dijo el profesor, es simplemente para recordarlo y tenerlo presente, ¿ya? Es que, por ejemplo, si yo tengo una célula que es retirada del tejido vivo, en este caso, por ejemplo, yo retiro un pedazo de piel eh, que quiero observar al microscopio, inmediatamente al retirar ese pedazo de piel, deja de recibir los nutrientes, deja de recibir sangre, entonces lo importante es que ese tejido que voy a observar tenga las condiciones, cuando esté observándolo, tenga las condiciones muy parecidas o casi igual a como estaba en vida. Pero ustedes recuerdan de que dentro de una célula hay una serie de enzimas. Entonces las proteasas, las lipasas, recuerden eso, de los lisosomas. Entonces, lo que sucede es que cuando yo retiro ese tejido del resto del órgano que estaba vivo, comienza todo un proceso de destrucción. Y primero es la autodestrucción. Entonces comienzan a reventarse los lisosomas en el interior de la célula y comienza lo que les digo, una autodestrucción y lo que es conocido como lisis celular o autolisis. Entonces, la célula comienza a destruirse desde el interior por sí misma. Eso es lo primero. Lo otro que también influye en el deterioro de esa célula es los elementos externos, vale decir las enzimas, los hongos, las bacterias que están alrededor. Y ese proceso se llama putrefacción. Entonces, por eso, ¿no es cierto?, que cuando el Instituto Médico Legal le da un tiempo para aquellas personas que pasan al otro lado, ¿no es cierto?, para que sean sepultadas, porque si no, comienza la putrefacción, ¿no es cierto?, a los 2 días, 3 días ya el olor es bastante insoportable. Entonces, hay que tener presente estos dos conceptos con respecto a lo que es la célula que es retirada del organismo o del órgano que está en vivo. Entonces comienzan estos dos procesos. También hay que tener presente el tipo de tejido. Por ejemplo, el tejido muscular se deteriora mucho más rápido que el tejido óseo, por ejemplo. El tejido óseo tiene un tiempo mayor de lisis o de putrefacción. Pero si nosotros queremos ver en forma perfecta lo que sucede en el hueso cuando está vivo, lo que debemos hacer es lo más pronto posible producir la fijación, es decir, hacer que ese tejido sea fijado por un elemento químico que permita que esas células queden lo más parecido a como estaban en vida. Entonces, por eso que les traigo estos dos conceptos para que lo tengan claro. ¿Alguna pregunta? Yo tengo una consulta. Dime más. Sé que autolisis no es apoptosis, pero putrefacción es lo mismo que necrosis. Necrosis, sí. Ok. Bueno, la apoptosis es la muerte celular programada y hay dos formas de cómo sucede la apoptosis, ¿ya?
Lo importante de entender la apoptosis es que no es un proceso reactivo. A ver, imaginémonos que en un cajón de manzana hay una de ellas que está echándose a perder y a las finales si lo dejamos eso allí, ¿no es cierto?, va a comenzar a deteriorar las que están alrededor. Eso es necrosis. En cambio, en el caso de la apoptosis, es que esa única manzana se va a autodestruir, pero no va a dañar al resto de las células. Entonces, ese es el concepto para un poco explicarlo, ¿no es cierto?, desde el punto de vista coloquial, por así decirlo, el proceso de apoptosis. Entonces, la apoptosis no es reactiva, no daña las otras células que están alrededor. Entonces, la apoptosis puede ser desde dos puntos de vista, producirse interna, ahí el citocromo C, bueno, toda una historia que en algún momento les contaré, o les contaron ya, el citocromo C, ¿no es cierto?, estimula al núcleo para que comience la destrucción de la célula. También es posible que a través de la membrana lleguen las señales necesarias para que esa célula en particular comience el proceso de apoptosis. Hoy día eso es súper interesante porque hoy día piensan que una de las formas de cómo frenar el cáncer es a través del proceso apoptótico externo, porque de alguna forma yo puedo estimular a esa célula que está en malas condiciones para que inicie un proceso de apoptosis y ella sola desaparezca y por supuesto desaparece el cáncer. Entonces es diferente el proceso de apoptosis al proceso de necrosis. Necrosis estaría más asociado a lo que es putrefacción. Eso es Máximo, no sé si te queda claro. Sí, profe, me quedó claro. Muchas gracias. Ok. Oiga, parece que los únicos que están en clase, el Máximo, el Christopher, porque son los únicos que preguntan, ¿ah? No sé qué pasa con los demás. Y me parece que Daniela también preguntó. ¿Y la Lisette? ¿Lisette, estás por ahí o no? El año pasado preguntaba harto la Lisette. Sí, profe, pero es que ahora estoy anotando todo, entonces estoy súper atenta a lo que dice. Ah, ya. No, no hay muchas preguntas. Ya, Lisette. Bien. Bueno, continuamos entonces. Entonces, como les decía, el examen inmediato, en el fondo, son las técnicas histológicas. Y es lo que yo les quiero contar y es el mismo proceso que ocurre en anatomía patológica, seguramente más de algún familiar o han escuchado de las biopsias, ¿no es cierto? Cuando hay un problema, el médico encuentra que un tejido está mal o está funcionando mal, entonces dice, ¿sabe qué? Paciente le vamos a sacar una biopsia y lo vamos a enviar a la unidad de anatomía patológica para que lo vea. Entonces ahí se hace una pequeña operación, incisión, especialmente a veces cuando hay lunares, estos granulomas que son medio extraños, entonces se sacan y se coloca en formalina, que es el fijador más común que se utiliza, y se manda a la unidad de anatomía patológica. Entonces ahí tanto el médico como los tecnólogos médicos son expertos en citología, hacen el análisis de ese tejido. Y lo primero que se hace, como les decía, es la fijación. La fijación, en este caso, lo que se utiliza normalmente es la formalina. La formalina allí permite que ese tejido, ¿no es cierto?, quede lo más parecido a como estaba en vida. Allí hay un tiempo importante, generalmente unas 7, 8 horas, que permanece el tejido y después se saca y se prosigue, se continúa con el proceso de estas técnicas histológicas. Entonces, normalmente ese tejido que se coloca en formalina, lo importante también acá es tener en cuenta
que el volumen de formalina sea lo suficiente como para que ese tejido quede bien embebido al interior, ¿ah? Por ejemplo, si tengo un pichintún de formalina y apenas está la muestra sumergida allí, no funciona. Tiene que ser una gran cantidad de líquido de formalina para que eso, la fijación actúe por todos lados. Entonces, como la formalina tiene una cantidad de agua, lo que se debe hacer es sacar el agua de ese tejido. A ver, imaginemos que un lunar problemático, ¿no es cierto?, que estaba en la persona y se sacó y se quiere llevar a la unidad de anatomía patológica. Entonces, ese lunar, por supuesto, en la célula también tiene agua, el fijador también tiene agua. Entonces, lo que se quiere es retirar la cantidad de agua que sí tiene ese tejido. Entonces, para ello se coloca en alcoholes ascendentes. Como ven acá ustedes, etanol de 70, 90, 96 y alcohol absoluto o alcohol de 100. Al proceso este se le llama deshidratación, como ustedes ven acá, deshidratación. Luego colocamos en un medio aclarante ese tejido, que puede ser silol, citrosol, toluol, en fin. Ese es un medio aclarante. Y este medio aclarante también permite que la parafina histológica, que en un comienzo está a un más o menos 60, 70 grados Celsius, que está en la estufa, permita, ¿no es cierto?, que ingrese al tejido de tal forma que por todos los recovecos de ese tejido entre la parafina y quede ese lunar sólido, que quede consistente, para que después con el instrumento que se llama micrótomo se puedan hacer los cortes lo suficientemente finos de 6, 8 micrones para poder observarlo al microscopio. Entonces, acá hay otro proceso, la inclusión en parafina. Ustedes ven que hay un tiempo, 1 hora, 2 horas en la primera, segunda, tercera parafina, y después se coloca el tejido, este lunar, al interior de estos cacharros, a estas estructuras que están acá, en forma de L, y se le agrega la parafina líquida. Se espera por lo menos unos 15, 20 minutos para que se solidifique y por lo tanto queda allí el lunar al interior de la parafina y se transforma en lo que nosotros conocemos como el taco. Allí, ¿no es cierto?, observen ese punto medio violeta que está allí. Entonces, allí estaría el lunar y todo lo demás blanco alrededor es la parafina. Entonces, y es lo que nosotros llamamos el taco. Este es el taco. Y alcanzan a ver, no sé si se alcanza a ver, al interior está algo verde, que en su momento yo utilicé el famoso Buinolan, que es otro tipo de fijador. Entonces lo que están allí son intestinos de ratón. Entonces, ahora este está el taco formado y después de este momento lo llevo al micrótomo para que se realicen los cortes. Entonces, este proceso es lo que nosotros conocemos como técnicas histológicas. Pero no termina todo acá. Luego de este proceso comienza el otro proceso, que son los cortes histológicos. ¿Alguna pregunta con respecto a este inicio de las técnicas histológicas o el examen inmediato? Profesor, ¿cuál es el instrumento que se ocupa para realizar los cortes? El micrótomo, lo vamos a ver enseguida. Micrótomo, Ok, gracias. ¿ya? ¿Alguna otra pregunta? Bien, acá, bueno, esto debiera ser después, pero lo voy a explicar inmediatamente. Entonces, acá hay una secuencia, primero que nada, de las técnicas histológicas y que implica también un poco, luego voy a explicar en qué consiste la tinción, para que también lo tengan claro, ¿ya? Entonces, como les decía, primero que nada, la muestra, el lunar ese, tengo que fijarlo. En este caso lo fijé en formalina.
pero que es un fijador. Pero también hay otros tipos de fijadores, ¿ah? Como el que mencioné, como el Winola, que principalmente se utiliza en tejidos más delicados. El Sencren, el Carnoy, en fin, hay una gran cantidad de fijadores para usarlos en particular lo que yo quiero observar y tener mayor definición en el tejido o en la célula. Después viene lo que vimos, la inclusión en parafina, luego viene el corte histológico, que en este caso es de 6 micrones, también puede ser de 8 y de 15 micrones, dependiendo del tejido. Por ejemplo, si el tejido es tejido nervioso, a mí me conviene hacer cortes de 15 micrones, porque las células nerviosas son grandes, son voluminosas. Entonces, para poder ver bien cómo es esa célula, se utiliza corte de un grosor de 15 micrones. Luego tenemos la hidratación. Recuerden que acá había un proceso de deshidratación. Estoy sacando agua. En cambio acá, para llegar a la tinción, que es un colorante que tiene agua, tiene que haber un proceso de hidratación, es decir, agregar agua. ¿Ya? Entonces, ¿en qué consiste la tinción de hematocilina y eosina? Es la tinción más común que nosotros tenemos en nuestras muestras que vemos, ¿no es cierto? Casi todas las muestras están teñidas con hematocilina e eosina. Entonces, allí tenemos que tener claro dos conceptos. En el núcleo, ¿cuál es el material biológico que está en los núcleos de las células? ¿Alguien me puede decir eso? Bueno, principalmente el, el líquido que contiene el material hereditario. Ya, perfecto. ¿Y cómo se llama eso? Eh, Ácidos nucleicos. Exactamente. El concepto, mire, quedémonos allí en el concepto de ácido, o DNA, o de ADN, como usted quiera, pero es un ácido en los núcleos. Entonces, nosotros vemos que la hematocilina tiñe los núcleos de un color violeta, como se ve acá en la figura, ¿ya? En estas células que están al lado izquierdo. Y allí incluso podemos ver en el nucleolo, podemos ver la eucromatina, la heterocromatina, pero quedémonos con el concepto que la hematocilina tiñe los núcleos. Y como bien dijo Máximo, es un ácido desoxirribonucleico, ácido. Entonces, si ustedes un poco coloquialmente, ustedes que son jóvenes, ¿no es cierto? Cuando ven a alguien y dicen, hay química, ¿ah? Cuando nos atrae a alguien, hay química. Entonces, pero ¿cuál es el concepto de ese decir? Porque si ustedes recuerdan de su química general, cuando las cargas son positivas, las dos positivas, lo que sucede es que, ¿qué es lo que sucede? O cargas Se repelen. iguales, Se repelen. eh, se repelen, ¿no es cierto? Entonces, pero para que haya una atracción, tiene que haber cargas positivas y cargas negativas. Entonces, allí hay una atracción. Bueno, nosotros a veces decimos, hay química. En este caso es exactamente lo mismo. Las cargas, el ácido que está en el núcleo, ¿no es cierto? Por lo tanto, la hematocilina es químicamente básica, por lo tanto, se atrae y se une a el material nuclear por este proceso químico. Entonces, de esa forma suceden las tinciones. Todo lo contrario, la eosina reconoce el citoplasma porque, ¿no es cierto?, allí hay, sería la eosina básica, perdón, ácida y el citoplasma básico, entonces queda coloreado de un color rosado. Ese es el concepto básico de todas las tinciones que nosotros utilizamos para observar las células de los tejidos, en el caso de acá de las técnicas histológicas. Espero que haya quedado claro este concepto, ¿no es cierto?, del proceso de tinción, del por qué ocurre. No sé si hay alguna pregunta.
Bien, entonces, después de la tinción, que hay otros tipos de tinciones que después los voy a mencionar acá cuando vea esto. Eh, eh, Después sucede la deshidratación, el montaje con un medio lo suficientemente transparente para poder observar y después llego a la observación al microscopio, ¿ya? Y decir, ¿no es cierto?, si este lunar es patológico, hay que sacar un cáncer dérmico, en fin. Entonces allí el anatomopatólogo dirá la última palabra con respecto a ese lunar. Bien. Entonces, acá en estas otras diapositivas, en la parte inferior, acá está ya, le comenté algo con respecto a la afinidad de la tinción de hematocilina eosina, ¿no es cierto? Por eso que los núcleos se tiñen con la hematocilina y el citoplasma con la eosina. De tal forma que se observa el núcleo y el citoplasma y los límites celulares. Cuando yo estoy trabajando a microscopía óptica, lo que tengo que decir que son acá los límites celulares, porque no logro visualizar una membrana celular, pero yo sé que allí está la membrana celular, por si acaso. Puede decir que el profesor no sabe que está la membrana celular ahí, pero lo más correcto es eso, hablar del límite celular. Bueno, acá hay un frotis de sangre, ¿no es cierto?, que también vamos a ver más adelante o que podríamos haber visto si es que hubiésemos estado en condiciones normales, en donde se coloca una gotita de sangre y con el portaobjeto se estira esto y se forma el frotis. Bueno, cuando estoy observando un tejido normal, sin tinción, sin nada, observo esto, una serie de células transparentes que no logro identificar cuál es el epitelio, cuál es la célula adiposa, cuál es el vaso sanguíneo, cuál es el nervio, en fin. No logro identificar mientras no le haya hecho una tinción. Entonces, como les decía, la tinción más corriente es la de hematocilina eosina y la que tiñe los núcleos y que tiñe el citoplasma. Entonces, al aplicar esa tinción, yo puedo identificar los distintos tipos de células que están formando este tejido. Pero cuando aplico una tinción específica para determinada célula o para determinada estructura dentro del tejido, yo hablo de histoquímica, es decir, que hay un colorante específico que se une con aquella parte de la célula o con el producto de la célula. ¿Bien? Entonces, bueno, en este caso, por ejemplo, eh, puedo usar una tinción argéntica en donde identifica la secreción glucoproteica de la célula caliciforme. Puedo identificar lo que es las fibras elásticas que están en la parte inferior de la membrana basal. En fin, puedo también identificar, ¿no es cierto?, la chapa estriada, pero solamente con la tinción argéntica. Pero no puedo identificar la célula cebada que está acá en esta posición. Pero si utilizo la tinción de azur A, puedo identificar inmediatamente y diferenciar de las otras células del tejido la célula cebada. Miren, se colorea inmediatamente de un color fucsia, ¿no es cierto? Y logro identificar a todas las células cebadas que están en ese tejido. Entonces, desde este principio funciona la histoquímica para lograr identificar los distintos tipos de células que tengo en un tejido o los productos de una célula, como es el caso de la histoquímica con el ácido periódico de Schiff o PAS. El PAS me identifica a mí los hidratos de carbono. En este caso, la célula caliciforme secreta glucoproteínas. En la membrana basal también hay hidratos de carbono. En las células cebada, también en el citoplasma hay algunos hidratos de carbono. En fin, entonces, lo que identificará esta tinción de PAS es todas aquellas zonas, todas aquellas partes de la célula en donde hay hidratos de carbono.
Entonces, esa es la forma como funcionan las tinciones desde el punto de vista químico, desde el punto de vista histoquímico, en, en lo que es las técnicas histológicas y que es sumamente importante para lograr identificar o una célula o una secreción de la célula o una parte del tejido en particular. Eso es con respecto a esta diapositiva. No sé si alguien tiene alguna pregunta, alguna consulta. Profesor, entonces la histoquímica, como ya se sabe exactamente qué tinción, va a tener qué parte de la célula específicamente, ¿no? Sí, señor. Ya. Así es. Así es. Ujú. Bien, vamos a avanzar. Bueno, acá hay una explicación un poco de lo que he comentado, les he hablado, los tipos de fijación, ¿no es cierto? Eh, como se ve acá, eh, algunos hablan de fijación histológica o citológica, pero lo importante es que mantiene la arquitectura celular, es decir, lo que yo les comentaba. Lo interesante de la fijación es mantener el tejido, la célula, lo más parecido a como estaba en vida. Eso es lo fundamental de la fijación. Y luego hablamos recientemente de una histoquímica. Acá estoy hablando de algo más específico. Por ejemplo, si yo quiero identificar una proteína dentro de una célula, yo tengo que utilizar un fijador que me preserve la histoquímica, es decir, que me conserve la parte molecular de la célula. ¿Ya? Y para eso tengo que tener bastante más cuidado. En ese caso, hay varios tipos de fijadores específicos, como ser el alcohol etílico. Por ejemplo, si quisiéramos, por ejemplo, fijar y preservar el tejido adiposo, sería bien absurdo fijar ese tejido adiposo con alcohol etílico, porque me va a disolver la grasa, ¿no es cierto? O la acetona. Pero sí puedo usar otro tipo de fijador, como lo es el Senker, ¿ya? O el Carnoy. Y de acuerdo a eso, hay fijadores simples. Por ejemplo, los fijadores simples es el dicromato de potasio, la formalina que ya hemos hablado, o formaldehído, el y también el glutaraldehído y el tetróxido de osmio. Estos dos fijadores en particular se usan en microscopía electrónica. Son fijadores que penetran la célula muy lentamente, pero hacen una fijación perfecta, es decir, lo que de lo mejor de cómo estaba la célula en vida, lo hacen estos tipos fijadores, estos tipos de fijadores. Ya el glutaraldehído y el tetróxido de osmio son los que se usan principalmente en microscopía electrónica. Bueno, y las mezclas fijadores. Acá está el WIN, el Winolan, les comentaba de que este tipo de fijador se usa para tejidos delicados, por ejemplo, principalmente para tejidos embrionarios, el Senker cuando quiero identificar las mitocondrias, el Carnoy cuando quiero identificar con claridad la eucromatina, la heterocromatina en los núcleos, utilizo el Carnoy, ¿ya? Acá hay una muestra, ¿no es cierto?, de cómo acá está el material nervioso, que es el cerebelo, ¿no es cierto? Acá están en las células de Purkinje o piriforme, acá está la zona granulosa, acá está la zona molecular, en fin. Esto es lo que nosotros más adelante vamos a volver sobre ello y vamos a aprender con respecto a lo que es el tejido nervioso o cerebelo. Acá tenemos los glóbulos rojos, ¿no es cierto? Esto es sangre, allí hay un linfocito, en fin. Después, más adelante, vamos a aprender a conocer la diferencia entre un linfocito y un neutrófilo, en fin. Y los glóbulos rojos.
Entonces, todo eso nosotros lo vamos a ver más adelante en nuestro curso. Pero simplemente la idea es que estos fijadores, estas mezclas fijadoras, permitan que esas células queden lo más parecido a como estaban en vida. Bien. ¿Alguna pregunta? Bueno, y acá entonces característica de la fijación, como ya habíamos hablado, es bloquear la lisis celular, impedir la putrefacción o la acción bacteriana, no provocar retracción o anomalías arquitectónicas. Acá hay que tener cuidado, jóvenes. Bueno, esto no lo van a hacer ustedes, lo va a hacer un técnico o el tecnólogo, pero sí es importante que lo tengan presente porque cuando uno observa una muestra y observa que hay retracción en los tejidos, significa que en el procedimiento algo estuvo mal. Entonces es importante que ustedes también sepan del por qué una muestra se está observando mal. Por ejemplo, cuando uno prepara mal o el técnico prepara mal el reactivo de fijación, en donde las concentraciones de los líquidos son diferentes, o le echó más ácido pícrico, o le sacó alcohol, en fin, lo que ustedes quieran, entonces es allí donde ocurren estas anomalías arquitectónicas del tejido. Entonces, por eso hay que tener cuidado, hacer bastante bien los fijadores para que actúen en forma correcta. Otra cosa que deben hacer los fijadores es favorecer la inclusión, el corte histológico, la coloración del material biológico. Es decir, yo tengo que tener presente qué es lo que quiero, cómo voy a colorear esa célula para que el fijador actúe en forma correcta. ¿Ya? Luego tenemos la deshidratación y el aclaramiento. La deshidratación, ya les comenté, son con alcoholes ascendentes, 70, 80, 95, absoluto. Entonces, allí estamos deshidratando, es decir, sacando agua del tejido. Lo que es un solvente orgánico es el aclaramiento de la muestra de celular que sacamos, ¿no es cierto? Entonces, no sé, pues, diariamente serán 100, 200, eh, y es necesario que haya un instrumento que cumpla esta función. Entonces, ese instrumento se llama Citadel, ¿ya? Y es lo que ustedes observan acá. Uno muy parecido a este está en la unidad de anatomía patológica y que es importante para procesar los tejidos. Bueno, si hubiésemos ido, podríamos haberlo visto, pero bueno, ojalá antes de terminar el curso termine esta cosa de la pandemia y podamos desplazarnos hacia la unidad de anatomía patológica para que lo puedan ver y todo el proceso que allí se realiza. ¿Alguna pregunta? Profesor, tengo una pregunta en cuanto a cuándo se tiene que dar la coloración en sí a la muestra. ¿Eso se tiene que hacer después de que está cortado o se mete toda la muestra completa antes de cortar para la coloración? Después que se realiza el corte y el montaje de la muestra en el portaobjeto, recién viene el proceso de coloración. ¿Ya? Excelente. Muchas gracias. Ya. Bien, jóvenes, yo creo que voy a explicar esta diapositiva y vamos a quedar hasta acá porque tengo clase con sus colegas de primer año.
es la primera clase de embrio, entonces explico esta diapositiva y quedamos acá. Laboratorios no van a haber, ¿ah? Esta semana no hay laboratorios, pero sí comenzamos la próxima semana porque les voy a explicar un poco mejor lo que es las técnicas histológicas, porque esa unidad yo lo llevaba normalmente al hospital para que conocieran eso, pero como no podemos ahora, voy a tratar de hacer un laboratorio explicando en qué consiste esa unidad, ¿ya? Entonces, explico esto. Bueno, acá estos son los recipientes en los cuales se puede colocar la muestra. Es decir, el lunar que nosotros hemos tomado como ejemplo, lo podemos colocar acá y luego se vierte en su interior la parafina líquida y espero que se solidifique y después obtengo, ¿no es cierto?, lo que ya les he mencionado, lo que es el taco. Entonces la muestra está adentro y la parafina alrededor. Eh, Hay distintos instrumentos, por ejemplo, puede ser esta L, en donde acá se coloca la muestra y luego se vierte la parafina. Pero también normalmente se utilizan estos recipientes. Bien, ahora, para microscopía electrónica se utiliza estas, ¿cómo se llama? Resinas, son resinas. No sé si ustedes han visto alguna vez el famoso Araldic, que es una resina que se mezclan dos soluciones, se hace un batido allí y se le coloca a la muestra. Entonces, las resinas se utilizan principalmente, también se pueden usar en microscopía óptica, pero generalmente son para microscopía electrónica. Entonces, y los ultrafinos. Entonces se coloca la muestra dentro de la resina y se espera que se solidifique y se forma un taco, por supuesto, mucho más chico que esto, pero muy semejante, en donde en vez de parafina por fuera hay resina y al interior está la muestra. Ahora, como son cortes muy finos y muy pequeños, tanto para los semifinos como también para microscopía electrónica, lo que se utiliza para hacer el corte de esa muestra son los ultramicrótomos, este instrumento que está acá. Como es muy chiquitita la muestra, se coloca allí. Acá, miren, tenemos oculares, en el fondo este es una lupa para poder observar lo que estoy cortando. Entonces, mediante una cuchilla de diamante que se coloca acá, entonces allí se hacen los cortes histológicos tanto para los ultrafinos como también para la microscopía electrónica. ¿Ya? Entonces, estas son cómo se produce la inclusión en parafina para la microscopía normal, como también para la microscopía electrónica y para los ultrafinos, si es que vamos a observar a microscopía óptica. Entonces, eso es con respecto a la inclusión histológica, ya sea en parafina o en resina. No sé si alguien tiene alguna pregunta. Nada. Bien. Entonces, jóvenes, si no hay ninguna pregunta, vamos a quedar hasta acá. Y recuerden, les acabo de comentar de que por esta semana no tenemos laboratorio, vamos a tenerlo la próxima semana y vamos a ver lo que hubiésemos visto en la unidad de anatomía patológica. Ya, voy a estructurar un laboratorio. Ronald Ordóñez, recién llegó Ronald. Vamos a estructurar un laboratorio en base a la unidad de anatomía patológica. Entonces, quedamos hasta acá. No sé si por última vez circula la palabra, si alguien tiene alguna pregunta para, eh, para verlo. Eh, Adelante, jóvenes, si alguien tiene alguna pregunta. Profe, Ya, dale Suiza. solo para confirmar, era la hematocilina tenía el núcleo y la eosina el citoplasma, ¿verdad? ¿O al revés? No, está bien así, como acabas de mencionar. No, Ah, ya, acá, ahí me había confundido. Ya. Gracias. Daniela, Daniela o Eh, no? Luisa. Liz, ya, Liz. Sí, así es correcto. Macarena Núñez llegó, va. Ya,
¿Alguna otra pregunta? ¿Alguien por ahí quería preguntar algo? Parece que Máximo. Yo sí, los ultramicrótomos y los micrótomos tienen los objetivos, ¿cierto? ¿Con esto puedo decidir qué cosas cortar o me da Eh, todos los cortes sí o sí? no, el micrótomo, yo puedo decidir el tejido a cortar en el micrótomo y en el ultramicrótomo es lo mismo, pero para microscopía electrónica. Ah, ya, perfecto. Muchas gracias, profe. ¿Ya? Luego vamos, en la otra clase vamos a ver los micrótomos y todo lo demás, ¿ya? En todo caso, me parece que ya esto yo lo subí a intranet y pueden ir dándole una mirada para que después puedan, si tienen alguna duda, pueden hacer las preguntas, ¿ya? Eso. ¿Alguna otra pregunta, jóvenes? Constanza García, recién viene apareciendo. Profe, yo tengo una duda. ¿El material para para el próximo laboratorio lo va a subir antes o después? Espero tenerlo antes y subirlo antes, ¿ya? Ah, ya. Ok, gracias. Ya. Profesor, en los micrótomos y ultramicrótomos, ¿eso hacen cortes como uno tras otro o hacen cortes como yo quiero cortar ahora y cortar recién ahora? ¿O hace uno tras otro también? Sí, uno tras otro. Es una cinta que va apareciendo y yo allí puedo seleccionar el que está más correcto. Y ese es el que utilizo para colocarlo en la rejilla para microscopía electrónica. Ujú. Sí. Ah, ya, excelente, muchas gracias. Eso era. ¿Algo más? Por última vez, circula la palabra. Si no, quedamos hasta acá y nos veremos algún día en algún lugar.